El duque Guillermo, con el botín de la conquista inglesa, pagó la construcción de los dos grandes monasterios de Caen. Estas empresas constructivas hicieron que se difundieran grandes cantidades de número entre todas las capas de la sociedad local a través de los jornales pagados a los canteros, a los carreteros, a los albañiles. Igualmente provocaba un movimiento de número la preparación de las campañas a larga distancia. Habituaba a manejar el dinero y a movilizar todas las formas de riqueza para obtener préstamos garantizados por la tierra. Así se formó, en el séquito de los duques y de los grandes señores de la Iglesia, una aristocracia del dinero, muy interesada en los negocios. La vivacidad de la circulación de los bienes, acelerada por la conquista de Inglaterra, se refleja en el incremento de los ingresos que proporcionaba el peaje de Saint-Lô. Se evaluaban en 15 libras en 1049, en 220 en 1093. Esta vivacidad se refleja también en el desarrollo urbano. Dieppe, Caen, Falaise, Boulogne se convierten en ciudades en esta época, y en el campo proliferan las aglomeraciones cuyas actividades ya no son puramente agrícolas y que por este hecho reciben el nombre de burgos. La prosperidad normanda revigorizó las zonas de los alrededores y su influjo se hizo sentir en todo el valle del Sena. Provocó la extensión del viñedo parisino. Una nueva feria fue creada en Saint-Denis a mediados del siglo X. El caso de Picardía, situada entre los dos centros de desarrollo que eran Normandía y los países flamencos, ilustra bien las modalidades de este resurgimiento. La manifestación más precoz de la infiltración del instrumento monetario la hallamos en esta zona. Según las disposiciones de Carlos el Calvo, un solo taller, el de Cantovic, habría debido bastar para alimentar en numerario esta provincia. Sin embargo, se conocen 18 talleres en la segunda mitad del siglo IX, y 4 más en el siglo siguiente. Están situados a lo largo de las costas y en las riberas del Escalda, del Escarpa y del Soma. En el campo, parece que se multiplican después del año 950 los censos en dinero. El campesinado estaba en condiciones de adquirir moneda, tal vez por la venta de tejidos de lana, en todo caso por la venta de los excedentes de la producción doméstica. Movimientos cuyo origen ha de ser buscado en la organización de la guerra de agresión y en la política provocaron la difusión de la moneda, tan rara durante la época carolingia, desde algunos puntos en los que se concentraba el botín y el producto de los tributos. En Picardía, lo mismo que en Inglaterra, en la región del Mosa, en Germania y en los confines salvajes en los que penetraba el cristianismo, y también sin duda en el interior de Galia cuya historia profunda conocemos muy mal para este periodo. La vertiente meridional, otra área de desarrollo evidente, se halla situada en el sur, a lo largo de la frontera, de la franja continua de hostilidad y de desconfianza en la que se situaban los enfrentamientos entre la cristiandad latina y los dominios islámicos y bizantinos. En esta zona y aquí reside el contraste principal con la vertiente septentrional. Los países de donde procedían los ataques o las vejaciones eran países evolucionados, vigorosos, prósperos. Frente a ellos el mundo latino permaneció durante mucho tiempo en situación de víctima, de presa expuesta a la piratería por mar y a las incursiones de los traficantes de esclavos en el interior. En algunos lugares esta situación se prolongó considerablemente, y hasta fines del siglo XI no se observa el menor indicio de recuperación decisiva de las actividades económicas. Así ocurrió en Provenza, donde, muchos decenios después de que la aristocracia local hubiera expulsado a los sarracenos de las montañas y de sus refugios costeros, los campos litorales aún estaban escasamente poblados, eran aparentemente poco productivos, y las ciudades seguían recluidas detrás de las murallas en las que el peligro las había encerrado. Solamente en Marsella se descubren algunas señales de una primera extensión urbana.
La animación progresiva de los caminos que conducían a España suscitó tal vez un despertar más precoz de las ciudades de la Narbonense, en las que se concentraban el comercio de la sal, recogida en las lagunas del litoral, y cuyos barrios judíos servían de tapa en el tráfico de productos exóticos. Pese a todo, durante el siglo XI y una buena parte del XII, las regiones situadas a uno y otro lado del Ródano parecen. Quizá esta impresión sea debida a la particular deficiencia de las fuentes situadas en un ángulo muerto que rodean los grandes flujos de dinamismo, generadores de un crecimiento rápido. Estas corrientes tienen su origen más al oeste y más al este, en las tierras españolas o italianas en las que, desde el siglo X, la situación militar se había invertido. Por tierra en la península ibérica, por mar a lo largo de las costas de Italia, los cristianos de rito latino habían tomado la iniciativa en las operaciones de combate. Los medios técnicos que habían creado las necesidades de la defensiva se revelaron lo suficientemente poderosos como para permitir el contraataque, es decir, expediciones en las que las campañas de saqueo lanzadas contra los infieles iban unidas a aventuras comerciales. En estas dos zonas, mientras que el cuerpo de Europa occidental veía poco a poco alejarse el peligro de agresiones exteriores, se desarrollaban actividades complejas en las que, como en Normandía, cuyos guerreros, tengámoslo en cuenta, acudieron pronto para intervenir en las empresas y participar en los beneficios de la acción militar a la punta más avanzada, al extremo sur de Italia, la guerra, declarada o encubierta, seguía siendo el principal resorte del crecimiento económico. En los dos extremos de la España cristiana se sitúan dos polos de actividad muy distintos entre sí. En las montañas del norte se habían atrincherado grupos de refugiados cristianos tras la conquista árabe. Permanecieron durante largo tiempo bloqueados y separados del mundo carolingio por la barrera que suponían en los pasos occidentales de los Pirineos las tribus vascas, que derrotaron en Roncesvalles, a fines del siglo VIII, al ejército franco. La lenta atracción de las tribus salvajes, que poco a poco se civilizaron al mismo tiempo que se cristianizaban, creó, entre Galia, por una parte, y León, Galicia, Asturias y las montañas de Navarra y de Aragón, por otra, relaciones cuyo símbolo puede verse en el inicio y en la rápida difusión, durante el último tercio del siglo X, de las peregrinaciones a Santiago de Compostela. A través de los caminos que conducían hasta Galicia llegaron cada vez en mayor número prelados, señores de los principados de Aquitania, con su séquito de eclesiásticos y de hombres de guerra, y también gente del pueblo. El paso de los grupos de peregrinos, la mayor parte de los cuales no se había puesto en camino sin antes proveerse de moneda, llegando para conseguirla dejar en prenda su tierra a los prestamistas o desprendiéndose de una parte de su tesoro para ofrecerle a Dios, actuó de fermento de reactivación en las múltiples etapas del itinerario piadoso. Entre los peregrinos compostelanos los miembros de la aristocracia laica, cuya vocación era el combate, y sus hermanos, que a pesar de haber entrado en la iglesia no habían olvidado la práctica de las armas, aportaron el refuerzo de su poder militar a los jefes locales. Estos, desde muchos años antes, dirigían contra los infieles una guerra cuyas fases alternas de éxitos y fracasos los llevaba en ocasiones, a través de la zona desierta que formaba la frontera, hasta las regiones prósperas, llenas de botín, que dominaba el Islam. Ayudados por los guerreros ultrapirenaicos, pudieron proseguir hacia el interior sus algaradas y volvieron de ellas cargados de botín. Pronto impusieron a los príncipes musulmanes, independientes tras la disgregación del califato de Córdoba y al mismo tiempo aislados unos de otros, tributos, parias, cuyos beneficios regulares en moneda enriquecieron en el siglo XI a todos los soberanos cristianos de España. Una guerra cada vez más afortunada,
cuyos ecos resuenan en las leyendas épicas de Occidente que mantuvieron la fascinación o la nostalgia de maravillosos saqueos, dirigió hacia los pequeños estados de las montañas a gran número de cautivos como esos esclavos musulmanes, que ladraban como perros, con los que se divirtieron las poblaciones de Lemosín cuando los caballeros peregrinos llevaron estas curiosidades al otro lado de los Pirineos y toda clase de objetos procedentes de la refinada artesanía mozárabe, algunos de los cuales se conservan todavía en el tesoro de las iglesias de Francia. Para la cristiandad, esta guerra fue una fuente de metales preciosos, más importante tal vez que las minas de Sajonia. Proporcionó plata, por ejemplo, la que una banda de guerreros recogió, después de la victoria, de los cadáveres de un campo de batalla y ofreció a la abadía de Cluny, y que sirvió al abad Dillon, en la primera mitad del siglo XI, para adornar los altares del santuario. Suministró oro, y en tal cantidad que el rey de Castilla pudo, 50 años más tarde, crear en favor de la comunidad cluniacense una renta anual, valorada en moneda musulmana. Esta renta permitió al abad Hugo concebir y emprender la reconstrucción, grandiosa, de la iglesia abacial. Una buena parte de las capturas terminó, según vemos, en el corazón de Occidente, del que procedían numerosos combatientes. Pero el resto permaneció en el medio local y lo estimuló. Este se acostumbró lentamente a la economía monetaria. La acuñación indígena se inició hacia 1030 en Navarra, a fines del siglo XI en Aragón, un poco más tarde en León y Asturias, donde circulaban en gran número las especies acuñadas en los talleres islámicos. Al mismo tiempo el país se poblaba. El peligro de las razzias sarracenas disminuyó y en la vertiente meridional de las montañas, más segura tras los éxitos militares, pudo desarrollarse la trashumancia ganadera, que se extendió cada vez más lejos en dirección hacia el sur. En las zonas reconquistadas se establecieron colonos, algunos de los cuales procedían de Galia. Mientras que la frontera retrocedía sin cesar, se fue formando una sociedad singular de campesinos soldados, propietarios de su tierra, que residían en grandes aglomeraciones de tipo urbano. En este país de tradición romana todas las actividades materiales se organizaban en función de la ciudad, punto de apoyo defensivo para hombres que vivían en alerta continua, mercado fijo en el que se intercambiaban los excedentes de la producción agrícola y pastoril. En León, capital de uno de estos reinos, tenía lugar un mercado semanal, cada miércoles, fuera de las murallas. En él se vendían los excedentes de las explotaciones rurales, llevados regularmente desde las localidades próximas, y los productos corrientes de una artesanía del cuero, de la madera, de la tierra y del metal. El comercio de productos más lujosos se desarrollaba en el interior de la ciudad, en una especie de zoco cerrado, cuyas riquezas protegía celosamente la autoridad real. En el otro extremo de los Pirineos las campañas carolingias habían logrado implantar y extender a Celebra una barrera de protección, la Marca de Cataluña. Este puesto avanzado de la cristiandad acogía desde el siglo IX, junto con la septimanía vecina, a los refugiados que huían de las provincias sometidas al Islam. Los soberanos francos protegieron a estos inmigrantes. Les concedieron en condiciones privilegiadas las tierras que las precedentes incursiones musulmanas y los avatares de la Reconquista habían despoblado. Esta función de acogida explica la excepcional densidad de poblamiento, que se hace evidente de modo especial en los valles de las montañas a comienzos del siglo X. La riqueza en hombres, que no consiguieron debilitar los ataques realizados por los ejércitos musulmanes hasta después del año 1000, fue una de las bases de un dinamismo económico atestiguado de forma muy visible por la vitalidad cultural. 50 años antes del inicio en Normandía de las grandes obras de construcción de iglesias se realizaban en Cataluña experiencias arquitectónicas de las que saldría el arte románico. También aquí fue la proximidad de un frente de guerra la que sostuvo vigorosamente todos los movimientos de crecimiento.
Un notable estudio 19, basado en la excepcional abundancia de los documentos barceloneses hasta hoy mal explotados, permite observar detenidamente los aspectos de este desarrollo en un pueblo cercano a la ciudad condal, durante los años próximos al 1000. Era la época de un violento enfrentamiento militar, cuyo punto culminante está señalado por las razzías de Almanzor y por el rescate de cautivos a que dieron lugar. El pueblo estaba habitado por pescadores y hortelanos que practicaban una agricultura desarrollada. Un herrero, establecido en el lugar, fabricaba útiles sin duda menos rústicos que los utilizados por la mayor parte de los campesinos de Europa, basada en la horticultura, la irrigación y la producción vinícola. Muchos campesinos residentes en este lugar sabían leer, otro signo de un nivel de civilización superior al de muchas provincias y que explica el recurso normal al escrito, y por tanto la abundancia de las fuentes documentales. Los campesinos habituallaban la vecina ciudad. En ella había importantes grupos de consumidores, y en especial el clero de la catedral, que poseía extensos dominios, pero lejanos, y tenía más interés en comprar en Barcelona y en pagar en metálico su aprovisionamiento. A través de estas ventas el numerario fluía al lugar, y era rápidamente empleado en la compra de tierras, que se veía facilitada por las condiciones jurídicas, por la omnipresencia del alodio, de la propiedad libre de toda dependencia. De las 73 transacciones cuyo análisis sirve de base a este estudio, solo 5 fueron reguladas mediante el pago en productos. En la mayoría de los casos, por tanto, las adquisiciones eran pagadas en moneda, con el complemento de los cereales. Hasta el 990 la moneda es de plata y de origen local. Después interviene el mancús, la moneda de oro, cuando se difunden los dinares emitidos en Córdoba, y más tarde las imitaciones que acuñaron los condes de Barcelona a partir de 1018. Este flujo de numerario, alimentado por todos los movimientos monetarios a que daban lugar las operaciones de guerra y sus secuelas, hizo que descendiera rápidamente el precio de la tierra. La utilización cotidiana de la moneda, la fluidez que creó en el mercado territorial, avivaron la movilidad social. Se ve ascender a los enriquecidos envidiados por los menos afortunados. En un grupo familiar las etapas de ascenso son las siguientes. El antepasado, en 1987, era un campesino acomodado, poseedor de 2 parejas de bueyes y de 70 ovejas. Pero tenía ya un equipo militar. Los privilegiados de la población rural participaban aquí en las actividades guerreras y obtenían, por tanto, una parte de los beneficios de la guerra. Este hombre había iniciado una política de adquisiciones inmobiliarias. Sus herederos la prosiguieron. En los años 20 del siglo XI la promoción social de sus descendientes se observa en múltiples indicios. La posesión de una casa construida en piedra, la participación en la peregrinación compostelana, los lazos matrimoniales con los estratos superiores de la aristocracia, el lujo de las mujeres, son prueba del más visible de los progresos económicos. En 1053 la dote de una mujer de la familia valía 25 onzas de oro. La de otra, 40, tanto en vestidos como en otros bienes muebles, es decir, tanto como 4 caballos de guerra. Nuevos ricos, salidos de un medio campesino, consiguen de este modo introducirse en el grupo de los jueces, de los ricos que residen en la ciudad y que deben a su fortuna el privilegio de dirigir los intereses de la comunidad ciudadana. Grandes poseedores de oro, obtienen considerables beneficios del movimiento de fondos que se realiza en esta época, de una y de otra parte de la frontera, para el pago de los rescates de los cautivos. En este caso se ponen en evidencia relaciones estrechas. A la prosperidad de los campos, que depende a la vez de la densidad del poblamiento, de técnicas menos primitivas importadas de las tierras islámicas vecinas y de las necesidades de las ciudades que nunca están muy lejos, contribuye directamente la vivacidad de una circulación monetaria, a su vez mantenida por los trasvases de riqueza que suscita una guerra casi permanente.
A través de Italia, y de modo principal por la llanura padana abierta al Adriático, llegaban en otro tiempo al mundo carolingio algunas de las esplendorosas joyas que se fabricaban en Bizancio. Durante largo tiempo Rávena, después las ciudades costeras, mantuvieron sus lazos políticos con el Imperio Oriental y sirvieron de intermediarios. Entre estas ciudades, Venecia, que firmó un pacto en el 840 con el emperador Lotario, destacó pronto y eclipsó una tras otra a Ferrara y Comacchio. Al disminuir en la primera mitad del siglo IX la potencia naval de Bizancio y dejar el campo libre a la marina musulmana, la retirada bizantina espoleó a las ciudades marítimas de Italia y las obligó a reforzar su flota para defender por sí mismas los contactos que mantenían con Oriente. Los nuevos riesgos, y la tensión a que dieron lugar, la práctica necesaria del corso y el botín que podía proporcionar, la obligación de concluir acuerdos con los príncipes del Islam estimularon las iniciativas de los hombres del mar de las costas italianas. Durante la segunda mitad del siglo IX y durante los primeros años del X, época en la que las expediciones de los sarracenos hicieron impracticable la zona central del mar Tirreno, se consolidó la preponderancia de dos puertos por cuya mediación se mantenían los contactos entre la cristiandad latina y el este del Mediterráneo, Venecia y Amalfi. Las gentes de la laguna veneciana producían sal que vendían en tierra firme, pero también recorrían el mar y, pese a las prohibiciones de los emperadores de Constantinopla, llegaban hasta los puertos del Egipto musulmán. De allí trajeron en el 829 las reliquias de San Marcos. Ofrecían armas y madera de construcción, procedente de los bosques de Istria y de Dalmacia, necesaria para los arsenales del Islam. Vendían igualmente esclavos capturados entre los eslavos del sur, en las fronteras inciertas de los dominios francos y bizantinos, y otros que llegaban en caravanas desde el centro de Europa a través de los Alpes. En el siglo XI, el obispo de Coire cobraba, al paso de los traficantes, una tasa de 2 dineros por cabeza. Quizás las gentes de las lagunas llevarán hacia Bizancio trigo de Lombardía. A mediados del siglo X, los aduaneros de Constantinopla informaron al obispo Liutprando de Cremona, enviado de Otón el Grande, de que los mercaderes venecianos cambiaban alimentos por tejidos de seda. Todos estos tráficos se vieron facilitados por las exenciones de tasas aduaneras otorgadas por el emperador de Oriente en el 922. Hacia la misma época, sabemos que sus barcas remontaban el Po cargadas de mercancías. Por medio de estas actividades se enriqueció poco a poco un grupo aristocrático, que empleó una parte de sus ganancias en la adquisición de dominios en los islotes de la laguna y en tierra firme. Pero jamás dejó de arriesgar cantidades importantes en las aventuras marítimas. Amalfi, como Venecia, estaba protegida de los peligros procedentes de tierra, no por las lagunas, sino por precipicios infranqueables. Escapó por consiguiente a las perturbaciones políticas, causadas por las rivalidades entre jefes bárbaros y griegos, que terminaron arruinando a Nápoles. Este refugio amalfitano se beneficiaba también del lejano protectorado de Bizancio, que permitió a sus marinos traficar con Constantinopla en igualdad de condiciones con los venecianos. Traían de Oriente tejidos de lujo, que servían para realzar los cotejos y la liturgia y que se colgaban en las paredes de iglesias y palacios. En Roma los ofrecían a los compradores a mejor precio que los negociantes del Adriático. El biógrafo de San Geraldo de Aurillac nos informa de que su héroe, que era conde y vivía en el umbral del siglo X, regresaba un día de Roma con tejidos orientales. En Pavía, unos mercaderes venecianos los valoraron en más de lo que le habían costado. Cuando el emperador de Oriente concedió privilegios a los venecianos, tuvo buen cuidado en no perjudicar a los amalfitanos que traficaban con Constantinopla. En esta fecha, los últimos habían ampliado considerablemente sus relaciones con los puertos del Islam.
Relaciones tan estrechas que, pese a los lazos políticos que unían a Amalfi con Bizancio, en la ciudad y en su vecina Salerno corría una moneda de acuñación árabe, el tarín, y sus imitaciones locales. En ningún otro lugar de la cristiandad latina fue llevada tan lejos la especialización en las actividades comerciales como en esta playa encerrada entre el mar y las rocas. Fructífero, el comercio fue la base de la prodigiosa fortuna de algunos aventureros, como ese Pantaleoni que, en el último cuarto del siglo XI, legó enormes riquezas a diversas fundaciones religiosas de Roma, de San Miguel del Monte Gargano, de Antioquía y de Jerusalén. Por la distribución de las limosnas puede medirse la amplitud del horizonte amalfitano. Estaba delimitado por las colonias comerciales que la ciudad del Tirreno había creado en todas las costas. Las colonias eran numerosas y seguramente todas tenían una población abundante. Se sabe por azar que en el Cairo, que sin embargo no era en esta época una plaza comercial de primera importancia, murieron más de 100 amalfitanos en una pelea ocurrida en el año 996. Podemos preguntarnos si quedaban muchos hombres útiles en la ciudad, si ésta, aislada por su situación, era algo más que un punto de descanso, un refugio, un retiro, para tantos traficantes diseminados desde el Bósforo y Duraz hasta el Magreb, si era algo más que el lugar de reposo de los muertos. Desde que alcanzaban la edad apropiada, los varones se lanzaban a su vez a los riesgos y beneficios de la navegación y del comercio. Al igual que las costas de Frisia en el siglo VIII, de la misma forma que la Alta Engadina en el XV, como, en todo tiempo, las escalas levantinas, la costa amalfitana no era en esta época uno de esos puntos del mundo en los que las condiciones naturales y una posición privilegiada con respecto a los grandes itinerarios empujan irresistiblemente a la aventura lejana. Los más audaces se alejan considerablemente y no vuelven más que de tanto en tanto, cuando el negocio así lo requiere. Aplican en el exterior lo esencial de su dinamismo y son otras áreas económicas las que se benefician de él. La ciudad en la que han nacido apenas se beneficia las donaciones piadosas de Pantaleón y son prueba suficiente de los capitales acumulados, y esto explicaría el rápido y definitivo eclipse de Amalfi. El puerto no pudo resistir al poder normando constituido en sus proximidades, que acabó por someterlo en 1077. Toda su prosperidad se había basado en una situación política excepcional, que autorizaba a los amalfitanos a traficar libremente con los infieles. Integrada en un estado cuyos intereses le eran ajenos, la ciudad decayó. Su papel fue parcialmente desempeñado por Bari, donde se embarcaban en el siglo X la mayor parte de los viajeros que llegaban a Constantinopla o Tierra Santa y cuyos mercaderes judíos y lombardos son equiparados, en el acuerdo comercial concluido en el año 992 entre Venecia y Bizancio, a los negociantes amalfitanos. La historia de Amalfi se cierra en 1138, cuando las naves pisanas saquearon la ciudad. El desarrollo comercial de Pisa y de Génova se inserta de manera más directa, y también más violenta, en las corrientes de agresión que lanzaron a los cristianos de Occidente a la contraofensiva desde el momento en que dispusieron de los medios de hacer frente con eficacia a los piratas sarracenos. La influencia en el crecimiento económico del espíritu de Guerra Santa, que proseguía por estos años su lenta maduración en las fronteras de la península ibérica, es en esta zona muy visible. Los venecianos, los amalfitanos sobre todo, habían basado en acuerdos pacíficos sus actividades en las zonas dominadas por el Islam, en las que, protegidos como los judíos, tenían factorías. Los marinos del norte del Tirreno construyeron sus navíos ante todo para la guerra de corso, galeras equipadas para atacar y esquivar. Partieron al asalto, los pisanos los primeros, saqueadores y combatientes de Cristo del mismo modo que los guerreros de España, al igual que los segundones de las grandes familias de Normandía que iban por estos años a buscar fortuna en la Italia del sur mucho antes de dedicarse al comercio. A través del botín traído de las expediciones militares se acumularon, con el paso del tiempo, los capitales destinados a fructificar más tarde en los negocios.
bajo el dominio lombardo, se había mantenido durante algún tiempo en Pisa, protegida por los monarcas, una pequeña colonia de romanos, es decir, de súbditos del emperador griego. A pesar de esto y al igual que en Venecia, fue la explotación de las salinas la que, durante los tiempos oscuros, mantuvo una pequeña actividad en la población venida a menos. La orientación hacia Luca del principal camino que llevaba a Roma comenzó a reanimarla. Desde el 975, barcos pisanos, unidos a los bizantinos, amenazan Mesina. Pero las grandes campañas de rapiña comenzaron a principios del siglo XI. Orientadas ante todo hacia las costas de Córcega y más tarde de Cerdeña, controladas por los sarracenos, estas campañas se dirigieron en época posterior hacia las Baleares, las costas de España, Sicilia y el Magreb. En 1072, los piratas pisanos apoyaron a los normandos que atacaban Sicilia. Por estos años, las operaciones de saqueo habían acumulado en el puerto del Arno enormes riquezas. La construcción de una grandiosa catedral es prueba de su amplitud. Génova siguió el mismo camino, con algún retraso. La conquista lombarda había tenido sobre la ciudad consecuencias más graves. Génova había sufrido los efectos del desplazamiento de los itinerarios a través de los Apeninos ligures. Desde sus refugios de la Riviera, sus nobles acompañaron a los piratas pisanos en sus incursiones contra los sarracenos de las islas, y la actividad de la marina genovesa se desarrolló rápidamente desde mediados del siglo XI. Cuando se organizó la primera cruzada, los marinos guerreros de las dos ciudades acababan de saquear Marilla. Dominaban ya los puertos del Bajo Ródano y de la Narbonense. Estaban dispuestos, para su mayor beneficio, a llevar sus depredaciones hasta las ricas costas del Mediterráneo oriental. Pronto trasladarían a las prácticas de un comercio más o menos pacífico la avidez, el gusto por el botín, el sentimiento de que las riquezas más importantes son muebles y se cuentan en dinero. Rasgos de mentalidad muy ajenos a la civilización rural que dominaba entonces el conjunto de la Europa occidental, pero que caracterizarán en adelante las actitudes de sus mercaderes. Aquí se observa claramente que estas actitudes mentales se habían formado en un medio completamente orientado hacia los riesgos y los beneficios de la guerra, como en el caso de los vikingos, de sus descendientes y de todos los pueblos cuya agresividad habían despertado sus incursiones. En el interior de Italia, las supervivencias tenaces de la cultura antigua hacían aún de la ciudad el punto de convergencia de todo cuanto era importante. Mientras que al otro lado de los montes las ciudades no eran sino ruinas apenas acababan de nacer, en la mayor parte de las regiones de Italia seguían siendo el centro de las relaciones sociales. En ningún modo eran simples reliquias, con funciones casi exclusivamente religiosas y militares, aisladas en el interior de una economía completamente rural. El campo gravitaba alrededor de la ciudad italiana. Después del repliegue que siguió a las conquistas de los lombardos y más tarde a las de los carolingios, los excedentes de los dominios convergieron de nuevo hacia las ciudades, hacia sus mercados, cuya animación progresiva, en el siglo X, hizo que pronto se apagara la de los mercados rurales. Sin duda, al igual que en las demás zonas, los resortes más poderosos del dinamismo económico, y las fuentes de toda riqueza, estaban en los campos, en los huertos, en los viñedos, en las tierras de pasto. Pero en su mayor parte los dueños de la tierra vivían en ciudades. Explotaban desde lejos sus posesiones. Esta posición mantenía la vivacidad excepcional de los tráficos. Invitaba a recurrir constantemente al instrumento monetario. Fabricar moneda era una función tan necesaria que los más resonantes éxitos familiares se lograron por medio de esta actividad. Desde fines del siglo X hasta mediados del XI, quienes dirigían los talleres de acuñación se situaban entre los habitantes de la ciudad de mayor rango. Intervenían en los tribunales al lado de los representantes del emperador, prestaban dinero a los monasterios, sostenían a los reformadores de la iglesia.
Uno de estos monederos gastó en 3680 libras en dineros para adquirir la cuarta parte de un castillo. En Lombardía, a partir aproximadamente del 970, la circulación monetaria cada vez más intensa provocó un alza de precios, y la penuria creciente de medios de pago obligó a los talleres monetarios de Pavía, de Lucca y de Milán a emitir, a mediados del siglo XI, piezas más ligeras y, por consiguiente, de manejo más fácil. Progresivamente, a lo largo de todo el siglo X, los movimientos centrados en las ciudades rompieron los marcos económicos del gran dominio, cuyo esqueleto se adivina a través de los políticos carolingios. Los equipos de esclavos domésticos fueron los primeros en desintegrarse. Los servicios en trabajo impuestos a los campesinos desaparecieron casi completamente. Después del año 1000, el trasvase de los excedentes de la producción campesina hacia el mercado urbano por mediación de mercaderes profesionales llegados de la ciudad, la flexibilidad del instrumento monetario y su constante difusión llevaron a reemplazar por censos en dinero la entrega directa de los frutos de la tierra. Acuerdos contractuales de duración limitada, los libelli, sustituyeron a los antiguos lazos consuetudinarios que unían a los trabajadores con los dueños de la tierra. Estos contratos se redactaban por escrito, y su redacción hizo más necesario y próspero al grupo de escribas profesionales, a los notarios, hombres bien provistos de dinero, que eran también prestamistas. Contratos semejantes sirvieron para que la gran fortuna territorial de la Iglesia fuese concedida en lotes, por un alquiler anual irrisorio, a gentes de la ciudad, clérigos o laicos, que la revalorizaron. La disolución del patrimonio eclesiástico en beneficio de personas emprendedoras establecidas en la ciudad fue llevada tan lejos que toda la propiedad del monasterio de Bobbio, por ejemplo, estaba enajenada a fines del siglo X y Sobat solicitó la intervención del emperador. De esta forma aumentó la influencia urbana en la economía de los campos próximos y favoreció su explotación de modo más intenso. Pero también aceleró la inserción en el medio rural de las riquezas en metales preciosos acumuladas en la ciudad. Estos capitales estimularon la extensión del viñedo y de las plantaciones de olivos, así como las primeras conquistas realizadas en tierras yermas. Italia ofrece así la imagen de un proceso de desarrollo completamente original. El crecimiento de la producción campesina se vio vivificado muy precozmente, desde el momento en que cesaron las incursiones sarracenas y húngaras, por la inversión masiva de las reservas de plata acumuladas por los habitantes de la ciudad. El influjo de vitalidad económica procedente, bajo esta forma, de la fortuna urbana fue sin duda el apoyo más eficaz de un crecimiento demográfico que parece prolongar sin grandes interrupciones un primer despegue iniciado en la época carolingia. En el Lacio, el auge del poblamiento se inicia a comienzos del siglo IX sino antes. Se refleja ante todo en una diseminación de nuevas empresas agrícolas. Después, durante el siglo X y la primera mitad del XI, en la fundación de nuevos núcleos de hábitat concentrados y fortificados, los castra. Entre los habitantes de la ciudad, que en una parte considerable pertenecían a la nobleza y vivían de las armas, la costumbre de manejar dinero introdujo comportamientos muy diferentes de los que se expresan en los documentos redactados al norte de los Alpes. Los hombres de las ciudades de Italia sabían contar, medir el valor de las cosas y traducirlo en unidades monetarias. Habían adquirido el sentido del beneficio que se puede obtener de una suma de dinero, colocándola en empresas de producción rural o haciéndola fructificar por medio de hábiles transacciones. Preocuparse por obtener ganancias que no fueran solamente el fruto de una conquista, del ejercicio de las armas o de las liberalidades de un jefe de guerra, no era considerado en este medio una inclinación anormal. Estas actitudes mentales no fueron ajenas a la propagación precoz, entre los laicos establecidos en las ciudades italianas, de aspiraciones religiosas que colocaban entre las principales virtudes la pobreza y las prácticas ascéticas.
mientras que nadie, en el resto de la cristiandad latina, negaba a la Iglesia el derecho de exhibir su poder en el mundo, ni de amontonar los metales preciosos en los santuarios para magnificar la gloria divina. Los ciudadanos de Italia fueron los primeros en querer una Iglesia pobre, despojada de sus riquezas. Puesto que para estos hombres el dinero se había convertido en un instrumento, y puesto que la fortuna no era solo la recompensa de actos heroicos, sino el resultado de un acrecentamiento natural, prosaico, que a menudo no exigía valor, veían la perfección en la indigencia. Por la originalidad de sus estructuras económicas, este ambiente fue el punto de partida de todos los intentos de llevar a los eclesiásticos de Occidente a esa vida de pobreza a la que podía servir de modelo la Iglesia bizantina del sur de la península. Estos comportamientos y el éxito parcial de los movimientos de reforma se reflejaron inmediatamente en la economía, dado que, dentro del modo de vida de la aristocracia, la propensión al lujo y al despilfarro se atenuó, y dado que, por otro lado, la actitud, que no se modificó, de consagrar a Dios una parte de la fortuna experimentó un cambio en el sentido de que parecía más conveniente que utilizar el oro y la plata para decorar los altares, darlo a los pobres o distribuirlo entre las instituciones de caridad, es decir, redistribuir los bienes muebles y dejarlos circular. Sin duda, en Italia fue menor que en otras partes la riqueza que se inmovilizó en los tesoros de los nobles o de los establecimientos religiosos. La mayor parte de las reservas monetarias que la relajación de la economía rural acumulaba en la ciudad permaneció disponible para actividades comerciales. Desde las costas, en especial las del Adriático, y por la red fluvial que tenía como ejemplo, las corrientes del comercio a larga distancia penetraban en las ciudades del interior. Estas nunca habían dejado de tener entre sus vecinos negociantes, es decir, poseedores de moneda que practicaban el crédito y se ocupaban ocasionalmente del comercio. El esquilmo de los peregrinos los enriqueció. En las etapas de todos los caminos que conducían por tierra a Roma y, más lejos todavía, a Tierra Santa, la presencia de los peregrinos era aún más beneficiosa que en España. Los penitentes que regresaban limpios de sus culpas se dejaban tentar por los hermosos y extraños objetos que les eran mostrados. Ya he señalado más arriba que el conde Geraldo de Aurillac, el héroe de la santidad laica que distribuía a manos llenas sus riquezas entre los pobres y que despreciaba el lujo, había comprado hermosos tejidos en Roma. Desde el momento en que la caravana de un peregrino tan rico se aproximó a las ciudades de la llanura lombarda, los mercaderes acudieron, ofreciendo mantos de seda y especias a este importante señor y a los notables de su séquito que pronto estarían de nuevo inmersos en el salvajismo de las regiones situadas al otro lado de los montes. A lo largo del siglo X, la actividad de estos mercaderes se desarrolla y prolonga una animación ya visible en la época de Carlomagno. Esta actividad fue más intensa en Pavía porque esta ciudad, y en esto podemos medir una vez más el peso de las estructuras políticas, era la sede principal de la autoridad real. En Pavía se construyó una nueva muralla. Su taller monetario era el más activo del reino, y lo fue durante mucho tiempo. Los dineros que emitió compitieron a lo largo del siglo XI con los acuñados en Roma. Después del año 1000, estas monedas mantuvieron la expansión continua de la economía monetaria en todo el norte de Italia. Los mercaderes de Pavía, llenos de honor y muy ricos, continuaron después de la decadencia carolingia unidos a la casa del soberano, de la que formaban uno de los ministeria, una de las dependencias especializadas. Esto les valía un privilegio esencial. En todos los mercados tenían preferencia sobre los negociantes de otras ciudades. La autoridad pública quería que el intercambio de las materias más valiosas estuviera concentrado en Pavía bajo su control. Un diploma real, fechado en 1026, prohibía a los venecianos vender los tejidos de seda fuera de las dos ferias de 15 días, la de Semana Santa y la de San Martín en noviembre. Sin embargo, la debilitación prolongada del poder monárquico terminó, a comienzos del siglo XI, por privar a Pavía de su preeminencia comercial.
La antigua capital del reino perdió su hegemonía ante Milán, donde familias de mercaderes, cuya genealogía puede seguirse hasta el siglo IX, se enriquecían sin cesar comprando casas en el interior de las murallas y tierras en el exterior. Con Cremona, cuyos mercaderes navegantes se sublevaron en el 924 contra la autoridad del obispo y a los que el emperador, por mediación de un privilegio especial, tomó bajo su protección en el 991, Piacenza era otro centro de considerable importancia, en el cruce del Po y de tres rutas terrestres. La Vía Emilia, la que llevaba de Milán a Génova y la que a través de los Apeninos se dirigía a Lucca. Esta última ciudad era el principal centro de la Toscana interior. En Florencia y en Siena, la segunda mitad del siglo X contempla el enraizamiento de las grandes familias que dominarían durante largo tiempo la economía de la ciudad y de los campos próximos. Desde que la expulsión de los sarracenos permitió restaurar los monasterios que servían de tapas a lo largo de los itinerarios de montaña, es decir, desde los alrededores del año 1000, se intensificaron las relaciones que el bandolerismo no había logrado interrumpir de un modo total entre los centros lombardos y los países transalpinos. A medida que aumentaba la atracción de los grandes lugares de peregrinación de la cristiandad, los santuarios de Roma y los más lejanos de Oriente, estos caminos eran más transitados. Sobre los contactos que facilitaban nos informa un texto de 1027, pero que en realidad evoca una situación anterior, la de los años 20 del siglo X. Nos referimos a las Honorantiae Civitatis Papiae, en las que se descubre la diversidad y la amplitud de las corrientes de circulación que se cruzaban en Pavía y de las que la corte del rey de Italia aspiraba a obtener beneficios. Las más animadas procedían sin duda del Adriático y del sur. El dogo de Venecia y sus venecianos deben llevar cada año a palacio 50 libras en dineros venecianos, y al encargado del tesoro un hermoso pañuelo de seda. Esta nación no trabaja, ni siembra, ni vendimia. A esto lo llaman pacto, y la razón es que la nación veneciana puede comprar trigo y vino en todos los centros comerciales y hacer sus compras en Pavía sin que por ello tenga que sufrir ninguna molestia. Y muchos ricos mercaderes venecianos llegaban tradicionalmente a Pavía con sus cargamentos. Al monasterio de San Martín extramuros le daban uno de cada 40 sueldos de beneficio de su negocio. Al encargado del tesoro, cada veneciano al menos los ricos deben dar anualmente, cuando llegan a Pavía, 1 libra de pimienta, 1 de cinamomo, 1 libra de jengibre. A la esposa del encargado del tesoro, un peine de marfil, un espejo y un estuche de aseo, o 20 sueldos de buena moneda de Pavía. También las gentes de Salerno, de Gaete y los amalfitanos acostumbraban llevar a Pavía mercancías abundantes. Al tesoro del palacio real daban uno de cada 40 sueldos, y a la esposa del tesorero, igual que los venecianos, entregaban especias y un estuche de aseo. A la ciudad real llegaban también mercaderes de otros países. A su entrada en el reino, pagaban en la aduana y en los caminos reales el diezmo de sus mercancías. He aquí la lista de los puestos aduaneros. El primero está en Susa, en la salida del puerto de Montenegro, que, por el río Durance, se abre hacia Provenza, Aquitania y España. El segundo se halla en Bar, al pie del Gran San Bernardo. El tercero, en Bellinzona, que controla el paso de Lukmariakesh. El cuarto, en Chavena. El quinto, en Bolzano, a donde se llega tras bajar del Brennero. El sexto, en Belarno, en el Adigio, en dirección a Verona. El séptimo, en Treviso. El octavo, en Suglio, en la ruta de Monte Croce. El noveno, cerca de Aquileia, y el décimo, en Cividale di Friuli. Toda persona que llegue a Lombardía del otro lado de los montes debe pagar el diezmo sobre los caballos, los esclavos varones y hembras, los paños de lana y de lino, las telas de cáñamo, el estaño, las especias, cuanto lleven consigo los peregrinos de Roma y de San Pedro para su uso les será dejado sin cobrarles nada.
Los ingleses y los sajones, y las gentes de estas naciones, deben enviar cada 3 años al palacio de Pavia y al tesoro real 50 libras de plata fundida, 2 galgos, 2 buenos escudos, 2 buenos puñales, 2 buenas espadas. Deben ofrecer al encargado del tesoro 2 grandes cotas de piel y 2 libras de plata. Entonces reciben la señal que les evitará toda molestia tanto a la ida como a la vuelta 20. A través de estas líneas se descubre a la vez la presencia de numerosos traficantes profesionales y las principales direcciones del comercio. No se menciona a los bizantinos ni a los judíos. El contraste es evidente entre lo que procede del dominio mediterráneo, especias, productos de una artesanía de gran lujo, moneda, y lo que cruza los Alpes, esclavos, tejidos vulgares, estaño de las islas británicas, armas francas, plata no amonedada. El mercado de Pavia se halla en el cruce de 2 mundos. Se dedica mención especial a las relaciones con Inglaterra. Los lazos originarios entre la cristiandad de este país y Roma habían mantenido estas relaciones de un modo muy estrecho. Ya en época de Alcuino y de Carlomagno eran de gran intimidad. Pero los anglosajones no eran los únicos en cruzar los Alpes y el texto solo les dedica especial atención en virtud de la extensión que tenían a comienzos del siglo XI. La extensión durante la primera mitad de este siglo por todo el sudeste de Galia del patrimonio del monasterio de San Miguel de la Clusa, próximo a Susa, es prueba evidente de que las corrientes de circulación se ampliaron, en esta época, también en esta dirección. Por otro lado, gentes procedentes de Italia comenzaban, en sentido inverso, a arriesgarse más allá de los Alpes. Llevaban consigo monedas de plata, de las que estaban mejor provistos que los demás. Se sabe que en 1017 algunos de estos italianos fueron asaltados en los caminos de Francia. A propósito de la propagación de las doctrinas heréticas, es decir, en realidad, de una exigencia de pobreza que se había manifestado inicialmente, según hemos visto, en los medios enriquecidos de las ciudades italianas, se sabe que en 1025 llegaban italianos a Arras. Sin duda se trataba de clérigos. Pero, en 1034, el paso de mercaderes de Asti está aprobado en Mont-Cenis. Formaban la vanguardia de las bandas de aventureros que, cada vez en mayor número a lo largo del siglo XI, salían del centro de desarrollo lombardo para alcanzar el que no dejaba de vigorizarse alrededor del Mar del Norte. Estas gentes penetraban en el corazón del mundo galo. Se alejaban de las fronteras de las zonas en las que los saqueos, las hostilidades y todo el comercio que originaban estimulaban la economía comercial, y a veces de modo tan vigoroso que la economía rural era a su vez completamente revitalizada. Esta vivacidad, que en los márgenes de la cristiandad se basaba aún en la guerra, no afectaba los campos que atravesaban estos hombres. Sin embargo, a favor del nuevo orden político que comenzaba a organizarse, estas tierras encontraban en sí mismas el resorte de su propio crecimiento. Tercera parte: las conquistas campesinas, mediados del siglo XI, finales del XI. La época feudal. Mientras en las fronteras de la cristiandad latina la continuidad y el reforzamiento de las campañas de agresión, cada vez más en dirección hacia el este y el sur, exaltan el vigor de un sistema económico basado en la captura violenta y en el saqueo, aceleran los trasvases de riquezas y preparan de este modo algunas condiciones favorables al crecimiento. En el interior de Europa se ven aparecer, durante los decenios en torno al año 1000, los rasgos de una nueva ordenación de las relaciones humanas, lo que los historiadores han acostumbrado llamar el feudalismo. Simple revelación de un movimiento de gran amplitud que, largo tiempo disimulado, se había iniciado en la época carolingia y cuya evolución precipitaron las invasiones de los siglos IX y X. En las regiones más evolucionadas, es decir, en Galia, llega a su término durante los últimos decenios del siglo XI. No afecta a Germania, país nuevo, sino con un retraso de más de 100 años.
En la zona mediterránea de la cristiandad, de modo especial en Italia, se amortigua el contacto de estructuras contrarias cuyos pilares son la vitalidad urbana y la animación más precoz de las corrientes monetarias. Esta mutación de las bases políticas y sociales se acomodaba indiscutiblemente a la situación de una economía agraria dominada por una aristocracia cuya influencia habían reforzado las campañas militares, y a su vez influyó, de manera muy directa, en la evolución económica. El feudalismo sirvió de marco a la evolución económica en un nuevo orden, cuyos beneficios tuvieron un papel determinante en el desarrollo interno de la economía europea. Los primeros signos de la expansión, a decir verdad, las señales del desarrollo tardan en manifestarse. Es notable que los narradores que escribieron en Galia durante el periodo central de esta mutación, es decir, en la primera mitad del siglo XI, entre otros además de Chabannes o Raúl Glaber, no hayan dado pruebas de haber observado a su alrededor algún progreso al nivel de la civilización material. Ciertamente, todos estos hombres habían sido educados en monasterios y muchos no habían salido de ellos. El mundo terrenal no merecía la atención de estos monjes y la historia que les interesaba escribir era la del destino moral de la humanidad, la marcha del pueblo de Dios hacia el fin de los tiempos y hacia la Jerusalén celestial. A sus ojos, no lo olvidemos, las verdaderas estructuras del mundo eran espirituales y los aspectos de la realidad económica eran simples epifenómenos. No esperemos por tanto que sean buenos testigos de la realidad económica. No obstante, su silencio prueba al menos que, en su tiempo, las transformaciones de la economía se realizaban lentamente y no tenían un carácter llamativo. Sin embargo, existían, y algunos de sus aspectos fueron puestos de relieve por escritores eclesiásticos porque veían en ellos las señales de los designios divinos. Los eclesiásticos fueron especialmente sensibles a dos clases de fenómenos. En primer lugar, a las calamidades, que interpretaban como la expresión de la cólera divina o del mal que mantiene al hombre prisionero y retrasa su marcha hacia la luz. Descubrieron, pues, las grandes oleadas epidémicas que recorrían los campos de Occidente y que solo podían ser detenidas, a sus ojos, con plegarias, con actos de penitencia colectiva y mediante el recurso al poder tutelar de las reliquias. El desarrollo de las enfermedades y especialmente del mal de los ardientes era favorecido, según todas las evidencias, por carencias alimenticias. No falta el escritor que establece un nexo entre la epidemia que asoló a la Francia del Norte en 1045 y la escasez de alimentos. Un fuego artificial se puso a devorar numerosas víctimas. Al mismo tiempo, la población de casi todo el mundo sufrió hambre a causa de la escasez del vino y de trigo. 21. El pueblo al que se refieren estos textos aparece en efecto bajo la amenaza constante del hambre. La malnutrición crónica se agrava de tanto en tanto y determina mortandades catastróficas, como la del flagelo de penitencia, que, si creemos a Raúl Glaber, asoló toda Europa durante 3 años en los alrededores de 1033. A pesar de la aparente contradicción, no es aventurado ver en esta hambre permanente y en estas crisis periódicas que acumulaban en los cruces de los caminos cadáveres sin sepultura y que obligaban a comer cualquier cosa, tierra o carne humana, el signo de una expansión. ¿No reflejan acaso el desequilibrio temporal entre el nivel de la producción, entre las deficiencias técnicas de una agricultura alimenticia siempre muy vulnerable a los fenómenos atmosféricos? Lluvias continuas habían empapado la tierra hasta el punto de que durante 3 años no fue posible abrir surcos capaces de recibir la simiente y el número de consumidores multiplicados por el empuje demográfico. En cualquier caso, la descripción trágica que nos ofrece del hambre de 1033 el relato de Raúl Glaber prueba que el fenómeno se producía en un medio económico sensiblemente desarrollado.
Los actos de canibalismo que denuncia se produjeron en un país en el que los viajeros circulaban por caminos preparados y hacían paradas en albergues, en el que existía la costumbre de vender carne en el mercado, donde el dinero servía normalmente para obtener alimentos. Se quitaron todos los adornos de las iglesias para venderlos en beneficio de los indigentes, en el que los especuladores se beneficiaban de la miseria común. 22. Este mundo está en movimiento y las calamidades que lo asaltan son en realidad el precio de una expansión demográfica quizás demasiado vigorosa, en todo caso desordenada, pero que puede considerarse como una de las primicias del crecimiento. Por otro lado, a los cronistas les sorprenden algunas novedades. Las interpretan de acuerdo con las perspectivas de una historia orientada hacia la salvación de la humanidad, pero las consideran en sí mismas indicios indudables de un progreso. Pasado el milenario de la pasión de Cristo, Raúl Glaber registra las manifestaciones de lo que se le figura una nueva alianza, una nueva primavera del mundo, cuya eclosión es el efecto de la clemencia divina. Entre las señales que han llamado su atención, hay tres que, con toda claridad, aluden al juego de las fuerzas económicas. Insiste, en primer lugar, en la desacostumbrada animación de los caminos. Los únicos viajeros que cita expresamente este hombre de iglesia son peregrinos, pero le parecen más numerosos que nunca. Nadie habría podido prever tal afluencia. Inicialmente fueron las gentes de las clases inferiores, después las del pueblo mediano, más tarde los grandes, reyes, condes, marqueses, prelados. Por último, algo que jamás había sucedido, muchas mujeres, las más nobles con las más pobres, se dirigieron a Jerusalén. 23. Y si es necesario, como lo hacen los historiadores de la época, explicar la ampliación de los desplazamientos